Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un privilegio siempre que puedo estar en este púlpito abriendo la palabra del Señor con todos ustedes para que esta preciosa palabra moldee nuestras vidas a la imagen de Cristo. Yo los invito a que por favor abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y tal vez el texto que el Señor me ha llevado a que exponga hoy es el texto más importante de la Reforma Protestante. Quiero que me acompañe a leer los versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Acompáñeme en una oración. Soberano Dios, buen Señor, gracias te damos. Gracias porque hoy en tu providencia, Señor, has querido que nos reunamos en este lugar, Señor, junto con miles, millones de hermanos alrededor del mundo. En este día domingo, Señor, el primer día de la semana para exaltar tu nombre, para buscarte, para que, como hemos dicho hace un momento, tu palabra nos moldee a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por este privilegio que nos das, oh Dios, de estar en este lugar, de cantar alabanzas a tu nombre, Señor, de dar para tu obra, oh Dios. Y en este momento prepararnos para que tu palabra nos ministre, Señor. Yo te pido, Dios, que guíes este mensaje, Señor. Que mi vida sea un instrumento en tus manos, Señor, para ministrar los corazones de mis hermanos. Padre, y lo que tú quieres que esta palabra produzca, Señor, se haga realidad en cada vida aquí presente, Señor. Te pido que me guardes del error, Señor, y que en todo esto tu nombre sea exaltado. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Si usted está tomando nota, este sermón tiene como título Poder, no vergüenza. Poder, no vergüenza. Y se dará cuenta que estas son dos palabras que se encuentran precisamente en nuestro texto. Y créanme, durante varios días estuve meditando cómo introducir una palabra tan grande ante nosotros como las que tenemos hoy. Y la verdad me resultó imposible pensar en una ilustración, pensar en alguna forma de poder introducir este mensaje. Y es que piénselo, estamos ante uno de esos textos que son un parteaguas en la historia de la iglesia. De hecho, el mismo Martín Lutero dice que cuando entendió este texto, las puertas del paraíso se le abrieron de par en par y ya no odiaba a ese Dios justo, sino que por el contrario lo amaba. Entonces, como les digo, es muy difícil pensar en una ilustración más que pensar en el poder que tiene el Evangelio. Y quiero que meditemos en este texto a partir de dos cosas, a partir de dos premisas. La primera de ellas es que el Evangelio es fuente de salvación y no de vergüenza. El Evangelio es fuente de salvación y no de vergüenza. Eso es lo que vemos en el versículo 16. Pero también vemos en el versículo 17 que el fundamento de la salvación es la fe. El fundamento de la salvación es la fe. Ahora, en este texto vamos a ver que el Evangelio no es causa de vergüenza, sino que es la fuente del poder de Dios para salvar a las personas. Pero esa salvación solo se da mediante la fe. Entonces, es necesario que cuando estudiemos este texto veamos un poco también del contexto. ¿Por qué? Porque nuestro texto inicia con esa palabra, porque. Dice allí el versículo 16, porque. Eso quiere decir que está hablando de cosas que antes había tratado en los versículos anteriores. ¿Y a qué se refiere entonces allí en los versículos anteriores? Pablo está introduciendo su epístola a una iglesia que no conocía en persona. De hecho, no sabemos quién fundó la iglesia que se congregaba en la ciudad de Roma. Sabemos tal vez que probablemente fueron algunos de los peregrinos que fueron a Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo, que llevaron el mensaje del Evangelio a Roma y fundaron la iglesia. Sin embargo, no sabemos exactamente quién fue el que fundó esta iglesia. Ahora, sea como fuere, y no fue Pedro quien fundó esta iglesia,
Pablo había escuchado de lo que Dios estaba haciendo allí y tenía ansias por visitar a estos hermanos en Roma y tener comunión con ellos. Además, quería tener el privilegio de predicar el evangelio en la capital misma del imperio. De esta manera, llegamos aquí a nuestro texto. Es decir, que Pablo desea predicar el evangelio, desea compartir con los hermanos, y ese es el contexto de estas palabras poderosas que vemos en estos versículos. Ahora quiero que estudiemos por un momento esta primera premisa, que el evangelio es la fuente de salvación y no de vergüenza. Como les decía, Pablo inicia con un porque, y eso quiere decir que está basándose en lo anteriormente dicho. Y dice allí, porque no me avergüenzo del evangelio. Y esta palabra, este verbo, avergonzarse, se utiliza 11 veces en el Nuevo Testamento y denota un sentimiento de dolor o un sentido de pérdida de un estatus como tal debido a una actividad particular. Es decir, la vergüenza, como les digo, supone una sensación de dolor o un sentido de pérdida de estatus. Fíjese, por ejemplo, lo que dice Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también, ¿qué? Se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Segunda Timoteo 1:16 también utiliza este verbo avergonzarse de la siguiente manera. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo entonces está utilizando una palabra que supone, como les digo, algo que genera dolor o una pérdida de estatus. Pero nótese que lo que Pablo está diciendo es que el evangelio no produce eso, no produce dolor, no produce una pérdida de estatus. Ahora debemos recordar que la cultura romana era una cultura que en esencia tenía como algo muy importante el concepto de vergüenza y honor. Las personas se apartaban del sentimiento de vergüenza porque era algo de mucho peso y siempre estaban en busca del honor. Esto es algo que, por ejemplo, se evidencia en el hecho de que la cruz era vergüenza para las personas porque era un castigo vergonzoso. Y sin embargo vemos que la Biblia nos muestra que la cruz es de hecho el honor del cristiano, como nos enseñaba nuestro hermano Sebastián hace una semana. Entonces Pablo lo que está diciendo es que este evangelio no produce esta sensación tanto de pérdida como de dolor. Pero la pregunta que nos tendremos que hacer aquí entonces es, ¿qué es el evangelio? Creo que es la pregunta fundamental para responder por qué estos versículos han sido tan importantes a lo largo de la historia. Y básicamente la palabra evangelio significa buena noticia. Eso es lo que significa en el idioma original. La palabra evangelio significa buena noticia. Ahora, ¿qué es esa buena noticia? Bueno, es una noticia acerca de Dios. Dios es el único Dios verdadero, quien es bueno, es amoroso, es sabio, es eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, justo y santo. En Él no hay tinieblas y Él no tolera el pecado porque es purísimo. El Evangelio también es la noticia acerca del hombre, la máxima creación de Dios, quien por causa del pecado está en enemistad contra Dios. El ser humano no puede resolver esta enemistad, por lo que está en constante riesgo de padecer la ira de Dios. Pero el Evangelio también es la noticia acerca de Jesucristo, el Dios encarnado, quien vivió una vida perfecta, que murió en la cruz del Calvario para pagar los pecados de los pecadores, quien resucitó de los muertos para no morir nunca más, quien está en los cielos y está sentado a la diestra de Dios. El Evangelio es la noticia que requiere una respuesta del oyente. Quien oiga esta noticia buena debe responder con arrepentimiento, es decir, que tiene que reconocer su condición pecadora y pedir la clemencia de Dios. Asimismo, tiene que responder con fe, es decir, que debe poner toda su confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, nótese que el Evangelio se puede predicar en menos de 5 minutos. Pero mire que aún se puede comprimir más. De hecho, Pablo da un resumen del Evangelio precioso en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice allí, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo
que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la buena noticia, que para Pablo no produce vergüenza. Y nótese que esta primera afirmación es fundamental para la fe cristiana. Porque si el Evangelio no produce vergüenza, la pregunta que cabe hacernos es ¿por qué tantas veces nos avergonzamos del Evangelio? Y es que él dice allí que el Evangelio, que él no se avergüenza del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Nótese algo, Pablo cuando escribe a los romanos ya había predicado en prácticamente todo el oriente del imperio. Acompáñeme a Romanos 15:19 por un momento. Y mire las palabras de Pablo que podrían parecer pretenciosas, pero Pablo entendía precisamente cuál había sido su ministerio. Y allí en Romanos 15:19, ya cuando está por finalizar su epístola, él les deja claro por qué quiere ir a Roma. Dice allí, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Nótese que Pablo ya había hecho una gran labor evangelística y misionera en muchas partes y él no quería repetir en estos lugares. Pero al predicar el Evangelio en estas zonas, él se había dado cuenta del poder que tiene esa buena noticia. Lea el libro de los Hechos. Desde el capítulo 13 usted se va a dar cuenta cómo Pablo cuando sale en sus viajes misioneros se da cuenta de que puede vencer la religión farisaica, puede vencer la superstición pagana, puede vencer la sabiduría griega y todo eso lo hace a partir del poder del Evangelio. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera epístola que dice, yo no fui con la sabiduría humana, sino con ¿qué? Con el poder de Dios. Porque él entendía que ni esa religiosidad, ni ese paganismo, ni esa sabiduría tenían poder para anunciar lo que Cristo había hecho. Solamente esa buena noticia tiene poder. Ahora, es verdad que esa palabra poder ha sufrido una mala interpretación. En el original esa palabra, a partir de esa palabra, obtenemos palabras como dinamismo, como dinámica o dinamita. Por eso algunos expositores han llegado a decir que el Evangelio es la dinamita de Dios para la salvación. Ahora, creo que esto es un error llamado anacronismo. Es decir, poner un concepto de un periodo de la historia en otro periodo de la historia. A ver, la dinamita se sintetizó en el siglo XIX después de Cristo. Pablo escribió en el siglo I. Entonces tenemos una diferencia grande. Para que usted entienda este concepto del anacronismo, piense como si se hiciera una excavación arqueológica y en unos restos humanos de hace 2000 años se encontrara un celular. Es más o menos eso, los tiempos como que no concuerdan. Bueno, eso es un anacronismo y eso es lo que muchas veces algunas personas dicen que significa este poder de Dios. Pero el poder de Dios no significa la dinamita, sino la capacidad de hacer algo. Es decir, que Pablo no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio puede hacer algo. Tiene la capacidad de hacer algo. ¿Qué es ese algo que puede hacer? Lo dice allí, la salvación de todo el que cree. Ahora, la salvación es un término muy amplio. Solemos hablar, bueno, el día en que yo fui salvo, la vez que el Señor me salvó. Pero cuando pensamos es un concepto enorme. Es un concepto que, por ejemplo, une temas como la justificación, la santificación, la adopción, incluso la glorificación hace parte de ese gran concepto de la salvación. Pero si queremos resumirlo, la salvación tiene tanto elementos negativos como elementos positivos. En términos negativos, supone que el hombre es rescatado de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias? La culpa, la contaminación, la esclavitud y el castigo.
Entonces, en términos negativos, la salvación supone que el hombre es sacado, es rescatado, es quitado de las consecuencias del pecado, la culpa, la contaminación, la esclavitud y el castigo. Pero en términos positivos, la salvación transforma el estado del ser humano a justicia, santidad, libertad y bienaventuranza. Santidad, justicia, libertad y bienaventuranza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en este versículo 16? Que el evangelio puede hacer todas estas cosas en las vidas de las personas. Y si lo piensan, lo que está diciendo Pablo aquí es una muy buena noticia. ¿Por qué es una muy buena noticia? Porque usted y yo como seres humanos no podemos alcanzar estas cosas por nuestra propia cuenta. Nada de lo que usted pueda hacer en su vida, por más bueno que pueda parecer a los ojos de los hombres, puede alcanzar que usted sea quitado de las consecuencias del pecado y traído a esta comunión y a la familia de Dios. Solamente a través de esta buena noticia es que esto puede suceder. Entonces, eso en sí es una muy buena noticia. El problema real de la humanidad no es un problema político, no es un problema económico, no es un problema científico, es un problema espiritual. Y la solución a ese problema espiritual es lo que Dios hizo para solucionarlo. ¿Y qué hizo? Enviar a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne a morir por los pecados de los pecadores. Y al tercer día resucitar de entre los muertos. Nótese entonces que Pablo confía en que el evangelio es el poder de Dios porque ha visto precisamente esto, porque trae la salvación a todo el que cree. Es decir, a todo aquel que deposita su confianza solamente en esta obra. Si usted alguna vez se ha preguntado qué es la fe, que es una pregunta muy interesante que deberíamos todos hacernos, la fe es confianza. A mí me gusta siempre ilustrarlo de esta manera. Haga de cuenta que la fe es como una silla, la silla en la cual ustedes están sentados en este momento. ¿En qué se encuentran apoyados para no caerse al piso? En la silla, ¿no es cierto? Pues digamos que creería yo que la mayoría les llegan los pies al piso, ¿no es cierto? Sí, las sillas no son tan altas. Pero nótese que usted ha depositado su confianza en esa silla para evitar caerse al piso. No ha puesto su confianza en absolutamente nada más, sino en esa silla. Bueno, eso es precisamente la fe. Cuando habla de todo aquel que cree, esa persona que cree es porque ha depositado su confianza no en sus propias obras, sino en lo que Cristo ha hecho. Eso significa la fe. Y eso significa allí el que cree. Ahora nótese allí en la última parte del versículo que dice, del judío primeramente y también del griego. Esta es una expresión que Pablo utiliza varias veces, tanto en contextos buenos como en contextos malos, sobre todo en la epístola a los romanos. Y lo que quiere señalar es que en la historia de salvación, como lo vemos revelado en la Biblia, el cumplimiento de las promesas de Dios tiene lugar primero entre los judíos. Nótese lo que el Señor mismo le dijo a la mujer samaritana. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Entonces nótese que las promesas de Dios vienen primero hacia este pueblo. Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Y nótese que en esa bendición está incluido tanto él como su simiente física, como todas las familias de la tierra. Pero esa historia de salvación inicia con el pueblo de Israel. Y nótese que el Nuevo Testamento señala que este poder de salvación inició entre los judíos. Porque ¿en dónde se predicó por primera vez el Evangelio? En Jerusalén. De hecho, si usted ve el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Pero ustedes me serán testigos. ¿En dónde primeramente? En Jerusalén. Ahora también vemos que Pablo en esta epístola a los romanos muestra que también la salvación va a llegar a los judíos en el tiempo final. En Romanos 9 al 11 nos muestra que Dios planea salvar y restaurar
a la nación de Israel. Sin embargo, este poder de salvación también se extiende al griego, nos dice allí, al judío primeramente y también al griego. Ahora, es evidente que Pablo no quería decir que solamente a los de esa nacionalidad o esa etnia, porque entonces el resto, pues nosotros quedaríamos un poquito. ¿Alguien aquí es griego? ¿Tiene ascendencia griega? No. Se llamará Sócrates por mucho, ¿sí? Pero no es así, ¿no es cierto? Ahora, Pablo aquí utiliza una figura de dicción que se llama sinecdo, que utiliza una parte por el todo, es decir, que cuando se refiere a los griegos, está hablando de los no judíos. Es decir, que podríamos perfectamente reemplazar esa palabra griego por gentil. Es decir, una persona que no es judía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo en esta frase? Nos está diciendo que los judíos y los no judíos por igual ahora pueden oír y creer este mensaje de salvación. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, se dará cuenta que tanto la revelación como la salvación de Dios se confinaron casi de manera exclusiva entre los judíos. Claro, había honrosas excepciones, y si usted lee la genealogía de Mateo en el capítulo 1 de este evangelio, se dará cuenta que se incluyen algunos extranjeros. Por ejemplo, Rahab, la mujer de Jericó, la ramera de Jericó, se incluye a Ruth, ¿de acuerdo? Probablemente la mujer de Urías, Eteo, también era extranjera. Pero en el Antiguo Testamento, esta revelación y salvación de Dios casi como que se confinaba a los judíos. Pero desde la venida de Cristo se abre la puerta para que también nosotros los gentiles pudiésemos entrar. Y este es el gran pensamiento de Pablo en 1 Corintios del capítulo 1, 18 al 2:5. El predicador cristiano no busca hacer señales que impacten a los judíos, ni echa mano de la sabiduría secular para conquistar a los no judíos. Depende del poder de Dios para que las personas sean salvas. Aquel que anuncia la buena nueva, y lo repito, no busca hacer señales para que los judíos se vean impactados. No busca descrestar a los no judíos con la sabiduría secular, sino que depende del poder de Dios para que las personas sean salvas. Acompáñeme por un momento a 1 Corintios. No pierda Romanos porque vamos a volver allí. Pero acompáñame a 1 Corintios capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 18 y preste atención cómo Pablo habla acerca del poder de Dios en comparación con las señales y con la sabiduría. Dice así Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es ¿qué? Poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Nótese entonces cómo Pablo muestra que el evangelio es poder suficiente para traer la salvación a las personas. No se necesita más. Juan de Valdés, un reformador español, parafrasea este versículo 16 de la siguiente manera: por esto no me avergüenzo del evangelio, porque entiendo que es el instrumento eficiente por medio del cual Dios se muestra poderoso, salvando a todo el que cree, ya sean judíos o gentiles. Ahora le pregunto, ¿cuál es el mensaje visible en su vida? Esta pregunta debería incomodarlo todos los días. ¿Cuál es ese mensaje visible en su vida? ¿Qué es aquello que las personas leen cuando se acercan a leer las páginas de su vida?
¿Es usted un cristiano, una cristiana que por causa de las modas de este mundo se avergüenza del evangelio? Recuerde que el evangelio es una noticia que debe oírse y creerse. ¿Las personas oyen y ven en usted ese mensaje, esa buena noticia? Yo le invito a que su vida sea un libro abierto, en el cual las personas puedan leer la buena noticia de salvación a todo el que cree. Yo le pido, usted que está allí sentado, no se avergüence de tener el poder de Dios para salvación en su vida. No se avergüence. Por el contrario, entienda que es el poder de Dios para salvación. Ahora quiero que, después de hablar de esta primera premisa de que el evangelio es la fuente del poder de Dios y no de vergüenza, hablemos de esta segunda premisa, de que el fundamento de la salvación es la fe. Y es lo que dice allí el versículo 17. Y nótese cómo inicia el versículo 17, con un ¿por qué? Es decir, que Pablo vuelve a depender de lo que está diciendo en el versículo 16 para hablar todo lo que dice en el versículo 17. Allí Pablo nos va a explicar por qué el evangelio es el poder de salvación a todo el que cree y por qué no causa vergüenza. El versículo 17, si ustedes lo quieren ver así, es la explicación del versículo 16. Ahora, ¿cuál es esa razón? La razón por la cual el evangelio es el poder de Dios. Mire lo que dice allí el versículo al principio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, creo que es necesario desglosar esta parte del versículo porque está llenísima, saturada de teología. Y miren lo primero que dice, en el evangelio está la justicia de Dios. Miren, esta frase ha causado muchísima controversia, sobre todo desde la Reforma. Porque cuando pensamos en cómo sucede la Reforma, sucede por esa pequeña frase, la justicia de Dios. ¿Cómo se entiende esa frase de allí? Podríamos ponerlo en dos preguntas. La justicia, es Dios, quien efectúa la justicia en las personas, quien la hace, o es Dios quien imputa la justicia a las personas. Repito las dos preguntas para que entiendan los dos lados de la controversia. ¿Es Dios quien efectúa la justicia en las personas? ¿O es Dios quien imputa la justicia a las personas? Ahora hay varios pasajes que nos dicen que es la segunda pregunta la que es afirmativa, es decir, que Dios imputa, achaca su justicia a las personas. Voy a leerles varios textos para mostrarles que esto es así. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y ¿qué? El don de la justicia. Primera Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahora yo creo que estos y otros pasajes dejan ver que cuando Pablo se refiere a la justicia de Dios, está hablando de tener una postura legal delante de él. Que cuando la persona que es una pecadora cree, ya no se le ve como tal, sino que Cristo ahora lo ve como si fuera justo. El evangelio revela la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos allí que al pecador se le achaca, se le imputa la justicia de Cristo. Ahora, nótese que nuestro texto dice allí que en el evangelio la justicia de Dios se revela. Dice aquí en la Biblia de las Américas, probablemente en la Reina Valera 60 y en otras versiones diga algo similar. Sin embargo, en el original vemos que el verbo está en voz pasiva. Por tanto, deberíamos leerlo que la justicia de Dios es revelada. Y aquí tenemos lo que los teólogos llaman una pasiva divina, es decir, una obra que Dios realiza. Es Dios quien revela su propia justicia en el evangelio.
Dios es quien muestra la situación a los seres humanos en la que está y quien cambia esa situación legal a través del Evangelio. Pero nótese que también esa palabra revelar tiene que ver o tiene un significado también escatológico. No es solamente algo que sucede en el presente, sino que tiene consecuencias eternas. Esa revelación de la justicia es algo que permanece para siempre, no es solamente para esta vida. Pero viene después de esta frase de que en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese texto sí que ha causado muchísimas opiniones a lo largo de la historia. Si más no me equivoco, encontré como unas 30 interpretaciones de ese texto, de diferentes autores. ¿Qué significa eso de por fe y para fe? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es remitirnos al texto original y no tanto escuchar las opiniones de hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez la mejor forma de traducir este texto sería desde la fe hasta la fe. Como tal vez lo dice alguna versión, es por fe de principio a fin. Es por fe de principio a fin. Pablo está diciendo entonces, nótese, que la justicia de Dios se revela en algo que de hecho es un don de Dios, porque la fe es un don de Dios, no es una obra del ser humano. Entonces nótese cómo todo el pensamiento de Pablo queda en armonía, mostrando que la justicia de Dios es algo que proviene de Dios mismo. ¿Por qué? Porque esa justicia que Dios pone en el pecador es algo que es de fe desde el principio hasta el fin. Y para comprobar esto, Pablo hace una cita del Antiguo Testamento. Nótese allí al final del texto donde dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta cita es del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Sí, hay un libro de la Biblia que se llama Habacuc, ¿listo? Está en los profetas menores. Bueno, no me gusta llamarlos menores, pero ahí está, ¿listo? Habacuc. El libro de Habacuc es un libro muy interesante, son solamente 3 capítulos y en este libro el profeta está controvirtiendo con Dios, porque él ve la injusticia de la nación de Judá, que a pesar de que tiene toda esta revelación de Dios, son un pueblo de idólatras. Y Dios le dice, tranquilo, no se preocupe, les voy a mandar a los babilonios para castigarlos, ¿sí? Y en esta controversia en donde el profeta Habacuc de hecho habla acerca de la pureza de Dios en el versículo 13 del capítulo 1, donde dice, muy puro eres de ojos para ver el mal. En toda esta controversia Dios dice a Habacuc, dile al pueblo que el justo por la fe vivirá, que el orgulloso va a caer, pero mi justo por la fe vivirá. Y en el contexto del profeta Habacuc está diciendo que los pecadores van a padecer el juicio sobre la nación. Pero aquel que tiene fe va a salir indemne y va a vivir, no solo en esta vida, sino en la eterna. Aquel que en medio del juicio tiene fe en Dios va a salir indemne en esta vida y también en la eterna. Entonces Pablo toma esta idea para mostrarnos que la persona que ha sido justificada tiene la garantía por esta fe de que va a ser salvo y que va a conservarse no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, en las manos de Dios. Nótese qué tan grandes palabras tenemos ante nosotros en estos 2 versículos. Ahora, quiero dirigirme a los que de entre nosotros que estamos acá aún no han creído a esta buena noticia. Mire, tal vez usted que está allí sentado ha venido aquí incluso por años, ya ha pasado. A veces los que llevamos más tiempo en la iglesia hablamos con las personas y, ay, ¿cuánto tiempo llevan? No, 3 años, sino, hermano, iba pensando que era nuevo en ese día. Y es verdad, tal vez usted lleva aquí mucho tiempo. Incluso puede que usted esté sirviendo en esta iglesia. Pero si no ha creído a esta buena noticia, no ha experimentado la justicia de Dios en su vida. Y se lo repito, puede que usted lleve muchísimo tiempo acá, puede que incluso esté sirviendo. Pero si usted no ha creído a este mensaje, no ha experimentado que la justicia de Dios le haya sido imputada. Mi querido amigo, con el corazón en la mano le digo, crea
a este mensaje. Crea en esta buena noticia. Confiese ahora mismo al Padre que usted es digno de la ira de Dios y pida que lo perdone. Crea que Jesucristo padeció en la cruz por sus pecados. Crea que le concede gratuitamente el perdón de sus pecados. Crea que Cristo resucitó de entre los muertos para mostrar esa victoria en la cruz del Calvario. Yo le garantizo que sin importar su condición, Él no lo va a echar fuera. Él mismo lo dice, que todo lo que el Padre le da, Él no pierde nada, y todo aquel que viene a Él, de ningún modo, Él lo echa fuera. Pero solo si usted pone su confianza, su fe en Él, podrá vivir en la justicia del Señor. Ahora, permítame contarle, a manera de conclusión, una anécdota de algo que me sucedió hace unas semanas. Resulta que mi familia y yo estábamos en un centro comercial. Mi esposa y mis hijos estaban en una de estas ciudadelas chiquiticas donde hay para niños, que está la estación de policía y la de bomberos y demás, y ellos estaban ahí entretenidos. Mientras ellos estaban ahí, pues yo fui al baño y ya cuando estaba volviendo, vi delante mío a una chica. Estaba caminando y la abordaron dos jovencitos, 18 o 20 años. A decir, eso me hace sentir anciano, pero sí, ni modo, sí, las cosas como son. Eran jovencitos, como les digo, probablemente no pasaban de los 20 años. Y se le acercaron a esta chica que iba caminando delante mío y la niña los despachó. Entonces, mi sentido arácnido dijo, estos son cristianos. ¿Sí? Y probablemente la están invitando a alguna reunión o de alguna manera la están evangelizando. Entonces, como yo iba para esa dirección, yo dije, pues tenía dos opciones, porque yo sabía, me van a abordar a mí, porque ya me habían visto y dijeron, a este le vamos a hablar. Yo tenía, como les digo, dos opciones. Una era decirles, mire, soy cristiano, estoy con mi familia, no me moleste. ¿Sí? La otra era escucharlos, a ver qué tenían para decir. Y me ganó la curiosidad, les soy honesto, y dije, vamos a escuchar qué dice. Claro, cuando uno piensa en estos muchachos tan jóvenes, con ese celo de predicar el evangelio para mí, pues yo me llené de gozo. Yo dije, wow, yo hubiera querido tener esa misma valentía de esa edad. La verdad es que ese gozo se tornó en decepción cuando empezaron a hablarme. Me dijeron cosas como las siguientes. Oye, te invitamos a una reunión en la cual hablaremos acerca de principios bíblicos que pueden ayudar a mejorar tu vida. Dios es como un psicólogo que puede ayudarte a que tu vida sea mejor y cosas por el estilo. Dentro de mí sentí una necesidad de exhortarlos en amor. No, pero la verdad fue más amor lo que me ganó, y les soy honesto. Porque, claro, cuando uno ve personas que tienen la oportunidad de hablar el evangelio y salen con este tipo de cosas, yo la verdad me confronté mucho y yo dije, no puede ser esto cierto. Y empecé a hablarles acerca del evangelio. Les leí el pasaje de 1 Corintios 15 que leímos hace un momento. Y les empecé a decir que ustedes, o a estas personas, ustedes no pueden estar diciendo que la Biblia es simplemente un manual para vivir mejor, cuando su mensaje central es mucho más importante. Ustedes no pueden decirles a las personas que Cristo es un complemento, como de hecho una canción muy popular, entre comillas, cristiana lo dice. Ustedes tienen que mostrarles que Cristo es el todo del pecador para que se salve. Y si no, no puede ser nada. Ellos se quedaron bastante confrontados, pero al mismo tiempo contentos de ver que efectivamente yo también era cristiano. Pero la pregunta que yo les hacía a ellos es, ¿ustedes están predicando el evangelio? Ahora, aquí debo hacer una aclaración. En verdad fue con amor que yo lo hice. Si hubiera sido así con rabia, probablemente los hubiera dirigido a Gálatas 1 y les hubiera puesto el anatema de Pablo cuando habla acerca del evangelio. Que debía haberlo hecho ahora que lo pienso. Pero es tremendo, porque hay muchas iglesias, hermanos, que se avergüenzan del evangelio, que tienen que recurrir a estos trucos baratos para atraer personas para que los escuchen. Ahora es verdad, decirles a las personas que son pecadoras no es agradable. Y si usted alguna vez ha evangelizado a alguien como la Biblia dice que tenemos que evangelizar, se habrá dado cuenta de eso. Porque ¿qué dicen las personas? Yo no soy perfecto, pero tan malo no he sido.
Cuando uno los confronta, por ejemplo, a mí me encanta esta estrategia de tomar los 10 mandamientos y mostrarles que efectivamente son unos pecadores. Las personas se empiezan a dar cuenta de eso y se incomodan. Pero hermanos, es que es indispensable, porque es que eso hace parte de la noticia de la que Pablo no se siente avergonzado. Lo leímos hace un momento en 1 Corintios 15. Y notes, el mensaje central de la Biblia es que no es que su vida se pueda arreglar y la pueda vivir mejor siguiendo un par de consejos en el libro de Proverbios. No es que Dios sea un psicólogo, a mí esa me mató, o sea, que Dios es un psicólogo, yo que está bien, ¿sí? La verdad me dejó perplejo, les soy honesto. Mire cuál es el mensaje de la Biblia. Dios, en vista de la devastación que ha provocado el pecado, ha enviado a su Hijo Jesucristo en carne para restaurar la creación a su plan original, para que el ser humano vuelva en amistad con Él, y esto solo se logra mediante la muerte y la resurrección de ese Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de la Biblia, y eso es lo que esos niños debieron haber predicado en ese momento. ¿Cuántas iglesias hoy están infestadas de mensajes motivacionales y cálidas palmaditas en las espaldas de los pecadores? No les dicen a las personas que han transigido contra Dios que son objeto de la ira de ese Dios santo. Les dicen simplemente, puedes seguir un par de consejos bíblicos y sus vidas van a ser plenas. En lugar del evangelio, lo que hacen estas iglesias es dar inyecciones de entretenimiento. Ahora, como el alcohol o las sustancias psicoactivas generan al mismo tiempo dependencia y tolerancia, las personas van muchas veces a estas iglesias queriendo queriendo experimentar esta euforia, pero cada vez se van acostumbrando más a ello y necesitan más. Por eso vemos en muchas de estas congregaciones que cada vez tienen que acudir a cosas más ridículas para retener a las personas. Pareciera como que estas iglesias no conocen el poder de Dios desatado en ese sencillo mensaje del evangelio. Dependen de estas triquiñuelas para mantener a esas audiencias entretenidas. Hermanos, yo les digo hoy, como hijos de Dios, levántense a anunciar a Cristo. Este mundo está urgido de escuchar no mensajes motivacionales ni psicológicos. No necesita ni políticos ni estadísticas, necesita al Salvador. Necesita oír que Cristo murió en la cruz por los pecadores y que resucitó de entre los muertos con poder. Este mensaje es suficiente, no necesita más. Y yo le pregunto, si no necesita más, ¿cómo puede usted avergonzarse del poder de Dios? ¿No se da cuenta de que no existe otra forma por la que Dios alcance a las personas, sino por medio de la predicación de esa palabra? Iglesia, yo creo que es tiempo de sacudirnos, es tiempo de movilizarnos. Unámonos a todos aquellos que han dado su vida para anunciar este mismo mensaje de salvación. No nos avergoncemos del evangelio, por el contrario, creamos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire que el evangelio no es causa de vergüenza, sino que es la fuente del poder de Dios para salvar a las personas. Y esto solo sucede a través de la fe. Y es suficiente. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Cerremos con una palabra de oración al Señor. Señor, cuán indignos somos tan siquiera de poner tu nombre en nuestras bocas, Señor. Deberíamos ser fulminados incluso cuando invocamos ese santo y purísimo nombre. Y sin embargo, en la misericordia que has tenido hacia nosotros, Señor, no solamente nos permites invocarlo, Señor, sino nos permites anunciarlo. Te pedimos perdón, Señor, por las muchas veces, Dios, que nos hemos avergonzado del Evangelio. Padre, pero hoy hemos visto cómo el Evangelio no es motivo de vergüenza, sino que es la fuente tuya de poder para salvar a las personas, oh Dios. Y por eso te pido por mi vida, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que hoy está acá, para que entendamos de una vez por todas, Señor, que ese poder es suficiente para llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Que no necesitamos de estrategias, no necesitamos
de estratagema humana alguna, Señor, sino de la simple proclamación de esta buena noticia. De tal manera, Señor, que muchos vengan a creer, Dios, y se unan a la compañía de santos de Dios, de millares que en los cielos adoran tu nombre. Te pido, Dios, que entendamos la suficiencia del Evangelio, Señor, y que en esto nos gocemos para anunciarlo a los que están perdidos, Señor. Que vivamos nuestras vidas conforme a ese Evangelio, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.